Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día son las expediciones de Pizarro. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos, muy importante, antes de y después de las diferentes actividades que ustedes realicen durante el día. Bueno, después de esta recomendación de respectiva, damos inicio a nuestra clase el día de hoy, que es las expediciones de Pizarro. Vamos a ver cómo fue que se llevó a cabo estos viajes de Pizarro. Después de la llegada de Cristóbal Colón a América, que fue en el año 1492, muchos europeos se aventuraron a trasladarse acá al nuevo mundo, es decir, al nuevo continente. Estos supieron pronto de la existencia de estados desarrollados como los aztecas y el inca, y sus riquezas sobre todo que tenían, que se convirtieron en un principal objetivo. Estamos viendo que la expedición de Pizarro, después que llega Colón aquí al Perú el 12 de octubre del año 1492, los europeos le dieron de inmediato para poder llegar acá a nuestro continente americano, en el cual hicieron varios viajes, lo que se quedaron ellos impresionantes de lo que le habían dicho, le habían comentado, sobre todo de los aztecas y de los incas, mayormente las riquezas que se tenían aquí en estas dos culturas, y lo cual se convirtió en el principal objetivo para ellos poder llegar aquí a nuestro Perú. Antecedentes. ¿Cómo se da el inicio? A principios del siglo XVI se inicia la colonización del Istmo de Panamá, donde se establecieron los gobernantes de Castilla, del Oro y Nueva Andalucía. Los inhóspitos vemos del lugar y los constantes ataques de los nativos determinaron que Nueva Andalucía fuese abandonada por un tiempo. Desde ahí el gobernante Vasco Núñez de Balboa organizó una serie de expediciones cortas. En una de ellas supo la existencia de un gran mar y un reino muy rico, ubicado al sur, llamado Virú. Tras organizar una expedición hacia esas regiones, Balboa, ciego en 1513 a las orillas del Océano Pacífico, al que bautizó como Mar del Sur. Uno de los hombres que lo acompañaban fue Francisco Pizarro. ¿Cómo se da estos antecedentes? ¿Cómo, sobre todo, ese objetivo que tenían los europeos por llegar a nuestro país? Vemos, aquí estamos observando durante el siglo XVI, ¿no? Vemos cuando colonizaron aquí el Istmo de Panamá, donde se establecieron los gobernantes de Castilla, Castilla del Oro y Nueva Andalucía. Vemos por los constantes ataques determinaron que Nueva Andalucía fuese abandonada por un tiempo, fue abandonada por un tiempo. Desde ahí vemos que el gobernante Vasco Núñez de Balboa organizó una serie de expediciones cortas. Una de ellas, en tantas sus expediciones que hizo el gobernante Vasco Núñez de Balboa, supo de la existencia de un mar o de un reino así, ubicado al sur, llamado Virú. Tras organizar esos viajes, vemos acá, Balboa, ciego en el año 1513, llega a las orillas del Océano Pacífico, con el cual bautizó Mar del Sur. Y vemos aquí a Balboa, uno de sus acompañantes que estaba con él era Francisco Pizarro. Francisco Pizarro ya se había dado cuenta también de las grandes riquezas que tenía nuestro Perú, ¿no? Aquí él estaba ya observando o estaba acompañando
a Balboa, en el cual ellos ya habían escuchado los comentarios de un reino muy rico. El propio Pizarro ya lo estaba acompañando a Balboa en uno de sus tantos viajes que hizo por el Océano Pacífico. Sociedad para la conquista. ¿Cómo se da esta sociedad? Vasco Núñez de Balboa fue reemplazado por el gobernante de Castilla del Oro. Vemos que Vasco Núñez de Balboa, el que acompañó y bautizó al Océano Pacífico como Mar del Sur, ¿no? Es reemplazado por por la gobernación de Castilla del Oro, por Pedro Arias Dávila, ¿no? Vemos Vasco Núñez de Balboa es reemplazado por Pedro Arias Dávila, quien trasladó su gobierno a Panamá, en la costa del Pacífico. En este lugar se estaban concentrando una población española cada vez más mayor. Había por ejemplo, las aventuras, vemos tantas de las aventuras que tenía Pedro Arias de Dávila, un botín y privilegios. En Panamá vivía también, hemos visto, Francisco Pizarro estaba en ese tiempo en Panamá, y Diego Almagro, dos españoles que tenían lo que es entonces, dominaban unas expediciones de Indias, producto de varios años que habían permanecido ahí en Panamá. Entonces, ambos pensaron organizar una incursión. El clérigo Hernando del Luque, quien aportó el capital que permitió a Pizarro y Almagro construir una compañía para la conquista al Tahuantinsuyo. Los tres socios cumplirían funciones específicas. Pizarro sería el jefe militar, Almagro el proveedor de hombres para la conquista y Luque el financista, ¿no? Estamos viendo cómo Vasco Núñez de Balboa, que en un último de sus viajes, cuando bautizó, llega hasta el Océano Pacífico y lo bautiza como Mar del Sur. Uno de sus acompañantes era Pizarro, en el cual ya aquí conocerá la Sociedad para la Conquista. Balboa fue reemplazado por Pedro Arias Dávila, ¿no? Y él traslada su gobierno hacia Panamá para llegar a las costas del Pacífico, para estar más cerca. Y se da cuenta acá que en Panamá ya vivía Francisco Pizarro, ¿no? Y Diego de Almagro, dos españoles que tenían en ese entonces una dominación, una gran expedición de Indias, ¿no? Producto de tantos años que ellos ya estaban ahí en Panamá, ya habían tenido como un contingente de Indias. Ahí habían capturado a Francisco Pizarro y Diego de Almagro un grupo de Indias que se necesitaba sobre todo para las expediciones. Entonces, ellos se organizan y también tenemos al clérigo, ¿no? Pues el sacerdote de Hernando de Luque. Entonces, cuando ellos se agrupan para venir a la sociedad para conquistar nuestro Perú, entonces, aquí el que iba a financiar el dinero, los viajes para la conquista, iba a ser Hernando de Luque, porque Pizarro y Almagro no tenían dinero. En cambio acá el clérigo o sacerdote Hernando de Luque tenía dinero. Él aportó el capital para los viajes y Pizarro aportó lo que era gran expedición de Indias conjuntamente con Diego de Almagro. Entonces se establece la Sociedad para la Conquista y Pizarro sería el jefe militar, Almagro el proveedor de hombres, el que iba a proveer y para que no falten hombres para venir a conquistar el Perú. Y Luque el financista, el que iba a aportar el dinero para venir a conquistar nuestro Perú. Así se forma la Sociedad para la Conquista. En el primer viaje, vemos el primer viaje de Pizarro. Luego de haber establecido la sociedad, ya se estableció con Francisco Pizarro, Diego de Almagro
y Hernando de Luque, es decir, los tres socios para la conquista. Entonces, Pizarro se preparó para viajar hacia el sur. En el primer viaje, que se realiza en el año 1524 a 1525, eso quiere decir que un año ellos demoraron para poder llegar. ¿Y hasta dónde llegaron? Llegaron hasta la desembocadura del río San Juan, de donde volvieron a Panamá. Un año prácticamente de camino, ¿no? Una caminata que tenía Francisco Pizarro con su gran número de indias. Es obvio que por el camino sobrevivían los más fuertes, sobre todo Pizarro, que venía en su caballo, no tenía mucho de caminar, pero los demás que eran sus esclavos, ellos eran los que sacrificaban y por el camino también morían, producto de la alimentación, frío, pero ellos como eran los jefes, ellos no les faltaba nada. Un año se demora y llega Francisco Pizarro con su expedición, llegan al río San Juan y de nuevo se regresan ellos por más lo que era alimentación, ¿no? Y hombres, porque lamentablemente en el transcurso de un año, ¿cuántos esclavos murieron? Y ellos necesitaban un gran número de indias para poder conquistar el Tahuantinsuyo, ¿no? Segundo viaje de Pizarro. El segundo viaje de Pizarro también demoró un año, entre el año 1526 y 1527. Regresaron al río San Juan, donde se habían quedado en el primer viaje, y se dividieron dos grupos. Uno se dirigió tierra adentro, mientras que el otro prosiguió, continuó. Este último pasó por las Islas del Gallo, ¿no? Y llegó hasta la bahía de San Mateo, donde ambos grupos confluyeron. Allí ocurrió un incidente. Ambos grupos después se vuelven a encontrar, pero lamentablemente ocurre aquí un incidente en el segundo viaje de Pizarro. El incidente que ocurre acá, entonces vemos que determinó que unos cuantos prosiguieran el viaje junto a Pizarro. Estos llegaron a Guayaquil y luego a Tumbes, donde confirmaron la existencia de Tahuantinsuyo. ¿Cuál fue el incidente que se da aquí en la isla del Gallo? Es decir, hay muchas personas ya sobre todo estaban deshidratados, estaban ya de hambre por un año de caminata que tenían, prácticamente ellos caminaban para poder llegar al imperio de la conquista, no tenían mucha alimentación, mucho abrigo. Los primeros que se tenían alimentación eran los tres socios de la conquista, ellos tres sí venían bien alimentados y bien abrigados, ¿no? Y ellos eran los que comían más. En cambio, las otras personas, como eran los esclavos, comían lo justo y necesario. Entonces llegan aquí, estamos viendo al río San Juan, de nuevo llegan y se dividen los grupos. Después vemos que acá cuando pasan por la isla del Gallo, ¿no? Y llegan hasta la bahía de San Mateo, ocurre el incidente. Es decir, Pizarro marca una raya, porque ya las personas, como digo, no querían seguir porque estaban muy débiles, querían comer, ¿no? Entonces traza su raya Francisco Pizarro y les dice: los que me acompañen y crucen de esta raya hacia adelante van a ser ricos, y los que no, y los que se regresan van a ser pobres, ¿no? Entonces es así como a Francisco Pizarro solamente lo siguen 13 personas. Pizarro, Almagro, Luque y 13 personas más lo siguen. Lo siguen a Pizarro y el resto se regresa, pues no, ya no quiso caminar más porque era otro año más que ellos llevaban de caminata. Entonces es así como, por eso le dicen los 13 del Gallo. Va Pizarro, ¿no? Con 12 personas más y son los 13 nomás que cruzan ahí. Llegan primero vemos a Guayaquil y luego llegan a Tumbes, ¿no? Donde se confirma la existencia del imperio del Tahuantinsuyo.
Es así como Pizarro y sus hombres confirmaron la existencia del Tahuantinsuyo, lugar poderoso, con oro. Aquí, cuando ellos llegan al Perú, ellos ya, como Europa fue el primer continente de avance y tecnología, entonces aquí el continente europeo, ellos sabían de la existencia de la imprenta, de la pólvora, de las armas, todo eso, la tecnología, mientras que aquí había oro en cantidad, pero no el Inca lo utilizaba para hacer sus alhajas, sus aretes de oro, sus medallas, sus pulseras. Para eso lo utilizaba el oro. No sabían del valor que tenía el oro. En cambio, aquí ya los españoles sabían del valor del oro. Es por eso que ambicionaban llegar aquí al Perú, para de esa manera enriquecerse, ¿no? Y tenemos aquí la capitulación de Toledo. ¿Cómo se da la capitulación de Toledo? Tras confirmar la existencia del gran imperio del sur, los socios de la conquista decidieron gestionar directamente el apoyo con la corona, es decir, con el rey de España. En el año 1529, Francisco Rizal se presentó ante el rey Carlos I, ¿no? Francisco Pizarro presenta ante el rey Carlos I con productos de la región. Y los indígenas, también capturan indígenas acá peruanos y le lleva al rey de España para que confirme la existencia, con indígenas tumbesinos capturados en su segundo viaje. Además realizaron una impresionante descripción de la riqueza de nuestro territorio. El 26 de julio del mismo año, el rey firmó la capitulación de Toledo, que le dio a Pizarro la autorización real de la conquista. También estipulaba que las tierras descubiertas se llamarían Nueva Castilla. Desde ese momento, la empresa conquistadora, que era particularmente la protección y la participación directa, la capitulación otorgaba a Pizarro distintos títulos: capitán, general, gobernador, y de los territorios del sur y del Río de Santiago. Almagro recibió el gobierno de la fortaleza de Tumbes, título de hidalgo y una renta anual. Luque fue nombrado obispo de Tumbes y protector de los Natura. Este reparto desigual fue la causa que originó la lucha entre los conquistadores. Entonces estamos viendo aquí en la capitulación de Toledo cómo ya los socios de la conquista se presentan ante el rey Carlos I y le llevan las evidencias, ¿no? Le dan una descripción tan perfecta del imperio del Tahuantinsuyo. Aparte de eso, llevan a unos indígenas que habían capturado aquí en el Perú para presentarle, para mostrarle al rey Carlos I que sí habían llegado aquí a nuestro Perú, ¿no? Le lleva oro, realmente, y los indígenas que capturaron acá eran totalmente distintos a los europeos. Y aquí el rey Carlos I firma la capitulación de Toledo el 26 de julio del año 1529, ¿no? Y le da la orden para que vinieran a conquistar el imperio del Tahuantinsuyo. Pero, ¿qué sucede acá en la capitulación de Toledo? Aquí el reparto no fue igual, fue desigual el reparto, porque vemos que a Pizarro, el rey Carlos I le da muchos títulos, le otorga muchos títulos, le otorga a Pizarro, ¿no? Y a Almagro no, Almagro solamente lo nombra ¿cómo se llama? El gobernador, ¿no? De la fortaleza, vemos acá, recibió el gobierno de la fortaleza de Tumbes, es decir, gobernador de Tumbes. Y a Luque lo nombra obispo. Luque, como era millonario, él había financiado el dinero para el viaje, él se conformó simplemente con el título que le den de obispo. Como Luque era sacerdote, él no ambicionaba mucho, él lo que quería era predicar la fe católica aquí en nuestro Perú. Eso es lo que él quería, cambiar al Perú, ¿no? Con su fe.
Eso es lo que era el Luque. Pero aquí la ambición que tenía era entre Pizarro y Diego de Almagro. Lamentablemente acá el rey se equivoca, muchos títulos le otorga a Pizarro y a Almagro solamente el título de gobernador, y aquí la desigualdad entre los socios de la conquista es lo que genera después una lucha entre ellos mismos por la desigualdad de títulos que le otorga el rey Carlos I a Pizarro. Demasiados títulos y Almagro pocos, solamente el gobernador y una renta anual nomás que le dan a Diego de Almagro. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y como dice el Jaitas, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos porque primero es nuestra salud. Conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.